y una sensación. ¡Grande va! Por Telefe. Volvieron los 90. Esa imagen así de gran seductor que usted tiene, así le molesta un poco. Volvieron los 90. Vos fumás. Gera del Elisi y un repaso sobre una de las décadas más locas del país. Y sí, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar un poco de algo que está conectado con el tema que nos atraviesa en el día de hoy. Vamos a hablar de Menem, el ajuste universitario y el Diego. Menem, el ajuste universitario y el Diego. Y el Diego. Qué grande el Diego. El Diego, porque en estos días, entre otras cosas que se viralizaron, que tienen que ver con la resistencia al ajuste en la universidad pública, se viralizó una imagen de Maradona, un video de CQC con Juan Di Natale tirándole una pelota en la Universidad de Arquitectura, con un acto organizado por la FUBA. Vamos a compartirlo. Como en Oxford, Diego, ahí le vamos a tirar la pelota. A ver si lo logramos. Pasásela, che. Ahí está. Ahí recibe la pelota de Caiga quien caiga. Y va a comenzar Diego el con jueguito. gorrito de la Maradona, FUBA. exclusivo de Caiga quien caiga. Con la redonda que hemos preparado especialmente Con para una esta pelota de ocasión. papel. Ahí está, Diego. Hacía jueguito como cualquier cosa. Sí. Al contrario, maestro, fue una de las mejores pelotas del mundo. Te agradezco, Diego. Para el empacho, ¿qué me recomendás? Tirate el cuerito. Excelente, Diego Maradona en la Facultad de Arquitectura. Y decíamos con el gorrito de la FUBA, haciendo los jueguitos con la pelota. Juan Di Natale, un joven Juan Di Natale haciendo de cronista de CQC. Pero ¿cuál era el contexto de esto? ¿Cuál ¿no? era? ¿Solo fue Diego a la universidad de visita? No, claro, nunca fue Diego de casualidad a un lugar, ¿no? No, claro. ¿Cuándo fue esto? En octubre de 1995, apenas unos días después de otro momento, que ahí lo menciona Juan Di Natale, que le dice cómo en Oxford, porque una semana antes había estado Diego Armando Maradona Es verdad. en Oxford, Sí. invitado, y ahí había hecho jueguito con una pelota de golf, y también había anunciado en Oxford, en el centro del poder mundial, la creación del sindicato de futbolistas. Por eso hemos creado el sindicato de jugadores mundiales para darle realmente batalla a los dirigentes que nos hacen jugar a 45 grados de calor. Esto se hace con zapatillas, no con zapatos. Ahí le tiran una pelotita de golf. Si no me sale, no es culpa mía, sino que me traigan una zapatilla. If I cannot make it, if not, bring me tennis shoes. Tennis shoes. Y Diego haciendo jueguito con una pelota de golf Con en zapatos Claro. en Oxford. El mejor de la historia. El mejor de la historia, y ahí tira la pelotita, y eso es un poco lo que replica. Pero el contexto en el que Diego visita la Facultad de Arquitectura de la UBA con el gorrito de la FUBA era que se buscaba sancionar la Ley de Educación Superior, que era resistida básicamente por tres cosas. Se restringía la participación de los estudiantes, se reducía la autonomía de la universidad, y en ningún momento de esa nueva Ley de Educación Superior se hacía referencia a la gratuidad de la universidad. Incluso se hablaba de establecer o aumentar la participación de los estudiantes en el costo de su educación. Y otras medidas de diversificación financiera. Esto decía un poco la ley, que era como amoldada por el Banco Mundial, que era quien financiaba todas estas cosas. Como la resistencia se extendía, el gobierno de Menem empezó a asfixiar a las universidades y se extendían las protestas, y en ese contexto también otra cosa que se viralizó en estos días, un informe sobre el ajuste en la universidad. La enseñanza universitaria se paralizó en la Argentina para advertir que desaparecerá si el gobierno no da marcha atrás con el ajuste. La comunidad educativa en su conjunto, estudiantes, profesores, rectores y trabajadores no docentes, reaccionaron con tomas de facultades, paros, clases públicas en calles cortadas y apagones para resistir el recorte que se cierne sombrío sobre su futuro. No existe, y lo decimos desde el conocimiento que genera también la universidad pública, política de seguridad posible, política de inclusión social posible, con desinversión en educación. Es inventar una bomba de tiempo, colocar una bomba de tiempo en el país. La movilización siguió al anuncio del rector Suvorov de que el recorte condena a la Universidad de Buenos Aires a cerrar sus puertas en octubre. El doctor Suvorov es un conocido militante de la Unión Cívica Radical
Y me llama la atención que siendo las elecciones el 24 de octubre elija para cerrar la universidad el 1 de octubre, ¿no es Ahí cierto? hablaba Carlos Corach, ¿no? Carlos Corach hablaba de la amenaza supuesta del rector de la universidad de que no le iban a alcanzar la plata para funcionar después de octubre. Fueron un par de años de tira y afloje con las universidades en el menemismo, que se enfrentó con las autoridades de muchas universidades nacionales en todo el país, también con algunas privadas, porque tuvo su momento. ¿Saben con quién estaba enfrentado también Menem en ese momento? ¿Con no quién? solo con las universidades públicas. ¿Con quién? Con la UADE. La UADE. ya. Mirá Pues, pero ese era por otro tema, porque en 1994, vos. Sí. Zulemita, Menem, Sí. cursaba comercio exterior en la UADE y se la acusó a la hija del presidente de usar un sofisticado para ese momento método de auriculares y transmisiones para copiarse en un examen, sí, en un examen de embalaje y no sé qué. No, mentira. Sí. Fue tapa de revista Noticias, en la tapa de revista Noticias que hablaban de Zulemita, que era en ese momento la primera dama, porque Menem ya estaba separado y era quien acompañaba a Menem por el mundo, y le decían, hablaban de este episodio, y dice, cuando la denunciaron con el vicerrector, amenazó con matar a su compañera que la denunció. Un montón. Sí. Bueno, la chica efectivamente después tuvo un accidente. No, mentira. Me estás jodiendo. Sí. No. Pero casualidades menemistas, ¿no? Turbio todo. Pero volviendo a la universidad pública para octubre de 1995, como decía Corach, como también había denunciado Shuberov, ya estaba todo podrido. Pero Menem, en ese octubre de 1995, logró su reelección con Rucauf de vicepresidente y curiosamente con un spot en la que una abuela hablaba con su nieta de lo lindo que era la educación en Argentina. ¿Estos quiénes son, Abu? Son del casamiento de tu mami y de tu papi. Estaba tan linda tu mamá ese día. ¿Esta casa? Ahí vivían cuando vos naciste. ¿Te gusta? ¿Ves? Era de cuando tu mamá iba al colegio. A ver, ¿era buena alumna? Muy buena alumna. Con lo difícil que era antes mandar a los chicos a estudiar. Ahora es más fácil. Ahora es fácil. Porque este gobierno se preocupa más por los chicos. Claro. ¿Sabes? No. Claro. Abuela, Menem me conoce a mí. Sí, claro que te conozco. Mucho más de lo que vos pensás. Mucho más de lo que vos pensás. Menem me conoce La a mí. abuelita menemista. Sí, Menem, Rucauf, un gobierno con futuro, Gran ¿no? spot, por favor. Justo se hablaba de lo fácil que era estudiar en el menemismo, ¿no? Claro. Vean también el video de la carpa blanca que hicimos hace poco. Claro. Pero bueno, con Menem reelecto, la resistencia universitaria a la ley de educación superior crecía y hay unas increíbles imágenes en crudo de lo que era la universidad en esos días de octubre de 1995. Son videos de la protesta que se llamó El Ventanazo, que consistía en tirar volantes y papelitos desde la ventana de las facultades para advertir lo que estaba pasando ahí. Esto realmente son imágenes en crudo organizadas por la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano. ¿De quién? Del gran Horacio González. Fue quien un poco movilizó toda esta protesta de lo que se veía en ese momento, lo que se veía en la UBA en ese momento, en este caso en sociales, donde había asambleas permanentes y bueno, ya se veían los carteles totalmente adoctrinadores como se ven ahora. Un video de 20 y pico de minutos muy interesante con imágenes totalmente en crudo de lo que era la universidad en ese momento. Pero mucha ebullición, claro. Claro. Pero igualmente el Congreso se disponía a tratar la ley y las protestas crecían. Los estudiantes habían impedido que los legisladores entren al recinto del Congreso para tratar esta ley y Menem los llamó sediciosos. Informe también que Super Progre estaba Canal 13 en ese momento. Sí, claro. Con la voz de quién? Del gran gato Gustavo Silvestre. Yo no te pago una mierda el arancel. Muy buena. En el día de ayer Jorge Rodríguez, ministro de Educación. El trabajo de los señores legisladores en una actitud totalmente antidemocrática, totalitaria, por parte de una dirigencia estudiantil que quiere que los argentinos regresemos al pasado. Lo que pasó ayer fue una demostración más de que los estudiantes de todo el país... Jorge Corral de la FUBA. Educación superior, y creo que es una intención de ponernos a los estudiantes como caprichosos
cuando en realidad el Ministerio y el bloque oficialista se encapricha en aprobar una ley que presentar como consensuada, pero que en realidad es un diálogo con sí mismo, porque ayer se demostró en la sesión que el bloque oficialista estaba absolutamente solo, aun cuando en realidad pudieron entrar todos los legisladores. El gobierno calificó a los estudiantes de fascistas y de haber impedido el acceso a los legisladores, que por ese motivo, según el razonamiento oficial, no pudieron sesionar y tratar la Ley de Educación Superior. Excelente. El ministro de Educación hablaba ahí de lo antidemocráticos que eran los estudiantes. Fachos. Es curioso que se hable de antidemocrático cuando, mientras tanto, en La Plata, en otra protesta de estudiantes universitarios, pasaban cosas como estas. Todo el microcentro está lleno de policías mandados por el presidente de la universidad, Una protesta en La Plata totalmente militarizada ahí cerca de la Universidad de La Plata. como objetivo impedir una manifestación que se iba a realizar a eso de las 7, 8 de la mañana, en donde todo el estudiantado local, junto con organismos de derechos humanos, iban a participar en una marcha repudiando la Ley de Educación Superior y repudiando la entrada del ajuste menemista en la universidad local. Estábamos en 7:55, una calle céntrica, a las 7 de la mañana, esperando compañeros para ir a marchar pacíficamente a Plaza Rocha, tratando de manifestar nuestro repudio a esa reforma del estatuto, y nos detuvieron personal de civil sin identificarse, con autos, con las patentes tapadas. Y los antidemocráticos eran los estudiantes, ¿no? Claro. Esos eran los que supuestamente eran sediciosos y eran prácticamente nazis, los estudiantes, y después lo detenían sin identificación. Pero la ley tenía el rechazo de los estudiantes, pero ¿saben qué? ¿Qué? Tenía quien la defienda, la Ley de Educación Superior. No la voy a anunciar, escúchenla directamente a ver si la reconocen. Los estudiantes tienen que entender que la ley es una ley de todos. Nosotros hemos escuchado a todos sí, y nos parece Patricia que 2 Bullrich. años es un tiempo suficiente como para debatir una ley. Los Mirá estudiantes vos. tienen que entender que la ley Buena, es Pato. buenísima, dice Patricia Bullrich. Ese fue el contexto en el que Maradona llegó a la UBA, en el contexto de la lucha contra el ajuste y la ley de educación superior que pretendía quitarle autonomía a las universidades. Ahí Maradona con su gorrito de la FUBA. Lo pueden ver en la Universidad de Buenos grande Aires, Diego. en la Facultad de Arquitectura. Finalmente esa ley se sancionó, pero no pudo implantarse del todo, y en 2015 se modificó para que sí se incluya la palabra gratuidad en el texto y también la autonomía. Pero todo vuelve y ahora ¿qué? quizás hay que volver a resistir, compañeros. Gerardo Del Elisi, en Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte.